A esta charla sobre indexación la hemos titulado "Todo el mundo debería ser millonario invirtiendo en bolsa, puntos suspensivos, o no". Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, todos sabéis que hay muchos mitos sobre indexación, pero también hay algunos excesos, ¿no? Y un poco hoy vamos a ver de ello. Bueno, por supuesto que todos conocéis este gráfico. Este es el famoso gráfico de Jeremy Siegel sobre los retornos totales de la bolsa. Un gráfico al que, bueno, que se le han hecho muchas críticas y con razón, y algunas de ellas son obvias. Una que está referido al mercado norteamericano. La siguiente es que usa evidentemente el dólar. Los demás no usamos el dólar, usamos el euro, la moneda que toque. La inflación, por supuesto, es la inflación de Estados Unidos, no la inflación de tu país. Y luego que, bueno, que aparece así 200 años, ¿no? 200 años es mucho tiempo. Es mucho tiempo para cualquier inversor, incluso para Buffett. Y, y claro, son inconvenientes graves, porque una cosa es lo que dice digamos, la teoría y las estadísticas, y otra muy diferente es la praxis individual de cada inversor, ¿no? Y vamos a ver un poco de eso. Este es Jamie Siegel, que parece que se está escaqueando de su responsabilidad con el gráfico. Y su obra principal se titula Stocks for the Long Run, que aquí se ha traducido por Guía para invertir a largo plazo. Bueno, y un libro que es bastante interesante, y es una pena que muchos inversores lo hayan reducido a ese gráfico, tanto para criticarlo como para alabarlo. Yo recomiendo su lectura porque explica muy bien cómo funcionan los mercados, la historia de los mercados, y vale la pena leerlo. Opa. Aquí tenemos este otro señor que se parece a un actor de cine negro que se llamaba Edward G. Robinson. Pero no es un actor, se llama Benjamin Graham, todos lo conocéis porque es el autor del Inversor Inteligente, la Biblia del Value Investing. Y él, mucho antes que Jeremy Siegel y todo el relato acerca de la eterna rentabilidad de las acciones, ya se hacía estas preguntas, ¿no? Si eso es así, si no es así, si funciona de esa manera. Bueno, al contrario que Buffett, pues Graham se retiró, disfrutó de 20 años leyendo libros y haciendo estudios, tuvo tiempo para ir a Francia a recoger las pertenencias de su hijo, que lamentablemente se había suicidado, y de camino, pues se casó con la novia de su hijo, su difunto hijo. Sí, estas cosas Buffett no las cuenta, pero me ha venido a la cabeza porque cuando invertimos, tenemos que tener presente que el dinero es para gastar. El dinero no es para estar en un Excel. Hay que decir que Graham sabía gastar su dinero y sabía vivir. Pero bueno, al fin y al cabo, ¿quiénes somos nosotros para, para criticar la vida personal de nadie, ¿no? Bueno, el inversor inteligente nos va a contar una historia que vamos a comentar aquí y, por supuesto, recomiendo la lectura del libro. Ahora está muy de moda, ¿no? Porque la gente se queja, dice que es aburrido, que el estilo es muy pesado, ¿no? Que los ejemplos están anticuados. Pero bueno, eso pasa si lees un libro de principios generales sobre inversión y te lo tomas como una especie de manual práctico para invertir. Claro, y luego, pues un libro que requiere un esfuerzo, ¿no? Y leer cansa, se te va la cabeza, en fin. Os voy a hacer un apunte sobre el libro. Una de las biografías de Graham, los herederos comentaban que los royalties que recibían por el inversor inteligente, pues tenían un comportamiento descorrelacionado con el mercado. Quiere decir que cuando la bolsa subía, pues los royalties bajaban. Pero
Luego, cuando la bolsa se derrumbaba, pues la gente parecía que espabilaba y decía, "Buah, voy a leer El inversor inteligente y lo voy a comprar porque el viejo tenía razón". Ahí lo dejo para el que tenga acceso a los ingresos por royalties de los herederos de Benjamin Graham. Bueno, vamos al lío. Este señor que veis aquí se llama John J. Raskob y fue un señor muy importante en Estados Unidos. Fue un hombre de negocios que estuvo ligado a DuPont y a General Motors, empresas muy importantes. Y, y bueno, además fue si no recuerdo mal, fue el promotor del Empire State Building. Y además creo que fue miembro del comité de dirección del Partido Demócrata. Vamos, estaba metido en todos los ajos. No era un don nadie, por decirlo llanamente. Bien, pues Raskow publicó un artículo en una revista que se titulaba como se titula digamos, esta charla, pero sin el o no, que todo el mundo debería hacerse rico en la bolsa. Él decía que si invertías $15 al mes, o sea, $180 al año, en, en acciones de buenas empresas norteamericanas y reinvertir los dividendos, pues que al cabo de 20 años tendrías $80.000. $80.000 de los de entonces, no de los de ahora. Y que era una afirmación arriesgada, teniendo en cuenta que el artículo lo publicó, para su desgracia, en 1929. Y aquí voy a dejar apuntada una cosa. Todo el relato de la rentabilidad infinita de las acciones suele acrecentarse en los periodos alcistas. Y los comentarios de Raskow no fueron únicos por aquella época. Se hicieron muchos más. Bien, pues Graham se preguntó si esto era verdad o si era mentira. Se puso a hacer los cálculos y llegó a la conclusión de que después de invertir $3.600 a lo largo de 20 años, lo que obtenías eran $8.500. De $8.500 a 80.000 hay una diferencia que yo creo que es notable, aunque sean $8.500 de los de entonces. Pero este señor que veis aquí, que se llama Jason Zweig, que es el comentarista del Inversor Inteligente y un periodista financiero que también escribe para el Wall Street Journal, también hizo estos cálculos y los hizo creo que en compañía del propio Jeremy Siegel y llegaron a las mismas conclusiones que Graham. Les daba más o menos lo mismo, entre 8.500 y 9.000 dólares. Y el índice que usaban era el Dow Jones, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Bueno, aquí tenéis el puesto SP500, pero no es el SP500, pero sería el SP90, hasta 1956, 1957, si la memoria no me engaña, el SP no pasó a tener 500 empresas, y antes era el SP500, SP90, perdón. Bueno, aquí tenemos la evolución de un dólar, un triste dólar, a lo largo de estos 20 años, ¿no? Que, como veis, no tienen buena pinta, sobre todo al empezar. Y lo que se obtiene al final, pues queda un poco lejos de estas expectativas que el relato de Siegel ha hecho calar en tantos inversores, que conviene tener en cuenta. Bien, pero aquellos eran resultados nominales. En este periodo, 1929-1948, tenemos una inflación, un tono inflacionario muy complicado, porque, como veis, del 29 al 33, que es cuando se produce la Gran Depresión, pues eso viene acompañado de un proceso deflacionario muy fuerte. Y al final del periodo, que es el 1946-48, pues vino acompañado de una muy fuerte inflación. ¿Por qué hay esa inflación al final? Bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial
y las guerras suelen pagarse con inflación. Lo cual deja el SP 90 Total Return en términos reales con estas cifras, que cambian bastante con respecto a lo que habíamos visto. Empezamos con 3 años muy malos y terminamos con 3 años malos. Hay un año pésimo que es 1937, que es la gran recesión. Y luego veis que los resultados son bastante extremos, ¿no? Los años buenos son realmente buenos, pero los malos no es para echar cohetes. Y voy a hacer un apunte aquí, volviendo también a la historia de Graham. Para la mayor parte de los inversores indexados, sobre todo los españoles, que llevan poco tiempo en esto, hay que recordar que el primer robo-advisor aparece en España en el 2014 y hasta el 2017 no aparecen los que casi todos conocemos, ¿no? Bien, el inversor español indexado actual no le han pasado demasiadas cosas. Fijaos ahora, por ejemplo, en la vida de Graham, cuando empieza a invertir. Empieza a invertir en 1914. Ya de entrada ya se come una guerra mundial. Estados Unidos entra en 1917. Acaba la guerra y se come una pandemia mucho peor que esta que tenemos ahora. Más la consiguiente crisis económica e inflación después de las guerras consustancial. Luego un periodo de exuberancia bursátil tremendo sin paragón, donde la gente se endeudaba para comprar acciones. No la gente normal, porque en esos tiempos el acceso a los mercados estaba muy limitado, pero la gente que podía. Entre ellos, por ejemplo, Groucho Marx, que luego sabéis que se arruinó, hizo muy buenas bromas al respecto posteriormente. Bueno, pues no contento con esto, se come una gran depresión, que es algo terrible, que llegó a casi el 25-30% de los trabajadores norteamericanos al desempleo y una pobreza enorme. Y puede que fuera uno de los desencadenantes del auge del fascismo y del comunismo. Pero bueno, pero no es suficiente. Y en el 37, una gran recesión. Y luego terminamos, ni más ni menos, con la Segunda Guerra Mundial. Y aquí hay otro relato que choca un poco, ¿no? Que no importan las desgracias que pasen, la bolsa tarde o temprano seguirá subiendo. Bien, sobre el papel ha sido así, pero el problema no es que sobre el papel sea así. El problema es si a ti como inversor te toca un periodo de este calibre. Y te puede tocar, ¿por qué no? Es decir, Buffett lleva 60 años invirtiendo y ha visto de todo, pero no ha visto nada que se acerque a esto que vio el pobre Graham. Bien, aquí están los cálculos de la evolución de un dólar en términos reales. Y antes, al final, teníamos un dólar con 84, que es una rentabilidad compuesta anual de poco más del 3%. Y ahora acabas con un dólar con 32, que es una rentabilidad compuesta anual de poco, casi un 1,40. Y eso está bastante alejado de lo que, dice Siegel y del relato que está en las cabezas de muchos inversores. Que no, solo hay que esperar que pase el tiempo y ya me darán lo mío. Bueno, pues eso puede ser que sea así, pero no siempre es así. Y que haya sido así la mayor parte de las veces no significa que vaya a ser así para ti. Una vez más, señalo, pongo el dedo en la diferencia entre las generalizaciones y la teoría y la praxis particular de cada inversor. No tienen por qué coincidir. ¿Y qué hubiera pasado de seguir las recomendaciones del señor Rasco? Bueno, pues más o menos lo mismo. Aquí en la simulación hacemos como que se invierte toda la cantidad a principios de cada año, no al final de cada mes, y te sale lo mismo. 8.000, casi $8.500, que son las conclusiones a las que había llegado
tanto Graham como luego posteriormente Zweig y Siegel, ¿no? Pero en términos reales, lo que, ¿qué me ha pasado? Lo que tenemos son $5.207, no los 8.500. O sea que tienes, al final de 20 años, en términos reales, has conseguido un beneficio de 1.600 y pico dólares, que es un 44% de rentabilidad total acumulada, en términos reales. Después de 20 años, no parece gran cosa. Y de hecho no lo es. Y como todos sabéis, se aleja muchísimo de las expectativas de rentabilidad que exige el inversor indexado. Ahora vamos a dar un salto en el tiempo. Pasamos del siglo XX al siglo XXI. Y aquí, perdona si os pongo las tablas, pero es que a mí lo que me gustan son las tablas. No soy de los gráficos, no. Si os dais cuenta, en esta situación, son 20 años. Lo voy a repetir, 20 años para un beneficio pírrico. Hay algo positivo que se puede decir, que has conservado la integridad de tu capital, pero no has conseguido los beneficios que esperabas, ¿no? Desde luego no los que decía Rasco. Me recuerda un poco, ¿sabes? El chiste de está un señor picando piedra y con las manos ahí reventadas, sudando como un animal, destrozando piedra tras piedra, bajo un sol que es un infierno, con los riñones reventados. De repente se para y se dice a sí mismo, llevo 30 años picando piedra como un desgraciado. 3 veces me han ascendido ya. ¿De qué carajo empezaría yo? Pues este es el chiste que se le puede aplicar muchas veces al inversor indexado, aunque él cree que no es así. Bueno, siglo XXI. Esto que tenéis aquí son los resultados del Vanguard 500, expresado en euros, ojo, no en dólares, en euros, y le hemos aplicado la inflación según el IPC armonizado, ¿no? que es comparable con el resto de países europeos. Entonces nos queda el Vanguard 500 en términos reales. Voy a hacer un comentario pequeño respecto a de términos nominales, términos reales, ¿no? A mí me parece lógico que el inversor desconfíe de los datos de inflación oficiales, por varias razones, ¿no? Metodológicas, por ejemplo. Otra de ellas que los publican organismos oficiales y que dependen del gobierno, ¿no? Al gobierno no. Por un lado le gusta la inflación porque diluye la deuda, pero por otro lo que no le gusta es que los ciudadanos lo sepan. No, porque eso resta votos. Entonces, hasta cierto punto es lógico que no siempre dude de ello. Pero es que, además, el inversor puede decir, bueno, pero esta inflación es una media nacional para todo un estado, ¿no? Dentro de un estado, las diferencias de inflación entre un sitio y otro también pueden ser importantes. Entre comunidades autónomas, por ejemplo, puede ser distinta la inflación en Andalucía que la que esté en Madrid. Pero es que incluso dentro de una comunidad autónoma, dentro de una misma ciudad, puede haber diferencias de inflación, ya solo atendiendo al factor vivienda. Y además, incluso podemos añadir otra razón, y seguro que hay muchas más, y es la siguiente, que a no todo el mundo, no todo el mundo va a experimentar la misma inflación. Eso es imposible. Dependerá de sus pautas de consumo. Habrá gente que le afecte más, que le afecte menos. El caso es que, evidentemente, no se puede determinar y alguna referencia debemos tomar, ¿no? Entonces, hemos tomado el IPCA, pero señalo estas objeciones, ¿no? que son razonables, pero muy difíciles de esquivar. Bien, solo hay que mirar el periodo 2000-2008, 9 años, 9.
De esos 9, 7 en rojo. Y los que están en verde, uno es una nadería, es el 2003, y otro, pues tampoco es para echar cohetes, que es el 2005. Son 9 años. El inversor indexado español del momento, que lleva 5 o 6 años indexado, no ha pasado por esto ni por asomo. Y es importante los mercados tener memoria. Vamos a ver. Un euro invertido a principios del año 2000 evoluciona de esta triste y penosa manera hasta el año 2015. Y esto, ojo, en el supuesto de que hubieras podido pagar los costes ínfimos del Vanguard Real, que no tuvieras a nadie por el medio. Ya si tienes a alguien por el medio, te vas, en vez de 2015, que es cuando recuperas tu euro, te vas a 2016. Pero la cosa tampoco va demasiado mejor si inviertes, por ejemplo, a principios del 2001, a principios del 2002. Vamos a verlo de esta manera. Mira, en el mejor de los casos, inviertes a principios del 2000, lo recuperas en el 2015. Ahí van 16 años. En el 2001, también en el 2015 lo recuperas, 15. 15. Pero eso es una generación, para el que no... Eso es una generación. En 2002, en 2014, 13 años. Número de la mala suerte, pero mejor que 16 y 15 en este supuesto. En el 2003 lo recuperas en el 2011. 9 años nada más. Comparado con 16 ya parece bueno. En el 2004 recuperas en el 2012. 9 años. En el 2005 también en el 2012. 8. En el 2006 ya en el 2013. 8 años. Y en el 2007 ya empieza la cosa a aflojar. También lo recuperamos en el 2013, pero son 7 años. Y en el 2008 se recupera en el 2012 y 5 años. ¿Quién iba a decir que el 2008 hubiera sido el mejor año para invertir? Es bastante tiempo. El tiempo que se tarda en recuperar lo invertido es más tiempo del que lleva indexado el inversor medio español, que ha empezado con los robo-advisor. No sé si os dais cuenta de ello. Bien. Ahora vamos a suponer que el inversor pues aporta 100 euros al mes, 1.200 euros al año. Y que además no falla nunca. Es decir, no le afectan las crisis económicas, no pierde su empleo, no se viene abajo porque lleve 5 años invirtiendo y tenga todo en rojo. Vamos a ver cómo se acortan los plazos. Digo esto porque hay una narrativa también que es la siguiente. Se cae la bolsa. Me da igual. Hago DCA y asunto solucionado. Tiritas DCA curan todos los males. Bueno, hay una parte de razón en eso, pero también hay que señalar que no es toda la razón. Con este simple sistema, pues por ejemplo, lo que invertimos en el 2000, pues bueno, ya no son 16 años, son 13. En el 2001, lo que invertimos en el 2001, pues ya son 12. Lo que invertimos en el 2002, pues 11. Y van bajando los años hasta que 2008 vuelve a ser el mejor año para invertir. Solo tienes que esperar 3, de 5 a 3, ¿no? ¿Qué quiere esto decir? ¿Que ayuda el DCA? Sí, por supuesto. El DCA es una técnica de inversión muy recomendable para cualquier inversión a largo plazo, muy útil y que va a cortar tus plazos de espera después de las hecatombes bursátiles. Pero no es magia, no es la varita de Harry Potter. No, no multiplica los panes, ni el vino, ni nada. Tiene que pasar tiempo, por supuesto, pero un poco menos. Si tienes la mala suerte de haber encajado una somanta de palos como la que hay entre el 2000 y 2008, pues, ojo,
pues te vas a más de 10 años para el periodo 2000, 2001, 2002. Y luego tienes que esperar bastante tiempo para el resto de años. Esto siempre en el supuesto que el inversor decida estar invertido más de 10 años, porque en algún caso tienes alguna ventana de oportunidad para desinvertir, pero no es de lo que estamos tratando. Y la conclusión es que el DCA te va a ayudar mucho, pero, ojo, no te va a salvar la piel cuando los mercados vayan tan a la contra. Ahora vamos a pasar a un ejemplo que realmente sí le podía haber pasado, sí podría ser perfectamente real, ¿no? Usamos el fondo naranja de ING, que es muy famoso porque es uno de los primeros fondos indexados en España. Empezó a funcionar como fondo índice referenciado al SP500 en el año 2006. Bueno, perdón, a mediados del 2005, claro pero yo lo he puesto por años completos, ¿no? Aquí tenemos la evolución de 10.000 euros en términos reales. Este es un fondo índice que ya tiene un coste superior al Vanguard, ¿no? Lo típico de España en esos años y actualmente también para este producto. Bien, ¿cómo cambia ahora la cosa? La cosa cambia así. El que se invierte en el 2006, en el 2007 y en el 2008 lo puedes recuperar en el 2013 y tardas 8, 7 y 6 años. Que sigue siendo bastante tiempo, ¿eh? Pero si hacemos DCA, 1.200 al año, al final inviertes 6.000, consigues acortar los plazos en 3 años. En vez del 2013, en el 2010. 5, 4, 3 años. Así que vamos ahora a hacer recapitulación de lo que hemos visto. Hay un problema con la indexación. No, yo no lo llamaría a lo mejor problema, ¿no? Pero quizá el término correcto sea peligro, ¿no? Y es el siguiente. Creo que muchos inversores no son conscientes de que la gestión pasiva o la indexación, no voy a entrar en cuestiones terminológicas, que cada uno lo llame como quiera. Bien, la gestión pasiva de indexación es una estrategia de inversión más. Hay muchas estrategias de inversión, value, dividendos, etc. Muchos estilos de inversión. Técnico, fundamental, macro, cuantitativo. Pero como toda estrategia de inversión, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Por tanto, hay que tener presente cuáles son sus inconvenientes. Ventajas tiene muchas, ojo. Pero bueno, aquí estamos intentando desmitificar un poco y poner los pies sobre la tierra. Nos centramos en quizá más los inconvenientes. Y el principal inconveniente que habéis visto es que lo que dice la teoría que te va a pasar a lo que puede decir la práctica que te va a suceder son dos historias distintas. Y ojo, que los ejemplos que he usado del Vanguard y del fondo naranja son muy ventajosos para el inversor. ¿Por qué son muy ventajosos para el inversor? Porque partimos de que ha empezado a invertir. Todo lo malo, por ejemplo, en el ejemplo del Vanguard, lo vamos a poner aquí, para que veáis lo horrible que es el periodo. Opa. Aquí está. Opa. Todo lo malo le pasa en sus 9 primeros años de inversor. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar, ¿no? Ahora imaginaos que este periodo del 2000 2008 le pasa por cuando lleva 20 años invirtiendo o cuando le faltan 5 para empezar a retirar su dinero. El ejemplo es muy ventajoso y el del fondo naranja también. Partimos de que el inversor ha empezado, tiene toda la vida por delante y además no pierde su empleo, porque claro, es que en el Excel nadie se queda en paro. En el Excel nadie tiene que cambiar de coche.
en el Excel no tienes que pagar la ortodoncia a tu hijo. En el Excel no hay eventos negativos, hay columnas, porcentajes, fórmulas. Pero eso no es la vida real. Eso no es la vida real. Así que en el ejemplo propuesto, al inversor que empieza a invertir puede mantener su aportación y no le afecta ni la crisis ni la recesión, mantiene su empleo, todo le va bien. Pero ojo, que eso no tiene por qué ser así. El ejemplo es ventajoso. Bien, por tanto, es una estrategia de inversión con sus ventajas y sus inconvenientes. Y el inversor debe ser consciente de ambas cosas. Sobre todo los inconvenientes, en el sentido que tener un plan B, si las cosas se tuercen. Plan B hay muchos, pero hay que tenerlo en cuenta. Luego, hay una expresión que yo creo que debería preocupar. No digo que sea necesariamente negativo, no, pero debería preocuparnos. Y es la siguiente, y se oirá mucho. Es la popularización de la gestión pasiva. Y yo me pregunto en voz alta para todos vosotros, ¿por qué se populariza una estrategia de inversión? ¿Por qué una estrategia de inversión llega a ser popular? Bueno, puede ser por muchos motivos, pero desde luego no es porque pierda dinero. Una estrategia de inversión se populariza porque ofrece beneficios. Como ofrece beneficios, se hace popular y más gente la adopta. Y esto per se no es ni bueno ni malo, pero hay que dejarlo apuntado ahí, que es cuando las bolsas suben y los índices dan ganancias, que todo el mundo parece un genio y parece que es gracias a él que las bolsas suben y que las rentabilidades de doble dígito pues van a seguir lloviendo del cielo ad eternum. Pero la vida real, cuidado, no es así. La historia nos dice que no es así y el futuro probablemente nos dirá lo mismo. Así que cuidado con la popularización. Ten en cuenta que, a ver, ¿por qué se ha popularizado? ¿No? Bien, pues básicamente porque desde el 2009 hasta ahora los índices han ido muy bien. En líneas generales han ido muy bien. Por tanto, la gente ha ganado dinero. Y además contaba con el descrédito o la impopularidad de la gestión activa, ganado a pulso por la gestión activa. ¿Por qué? Por sus altos costes y sus malos resultados en comparación con la pasiva. Pero no os olvidéis, que nadie se olvide, que John Bogle ha cabalgado después de muerto realmente. Hasta este siglo, ¿no? Hasta este siglo la gestión pasiva era residual, era muy minoritaria. Empezó a crecer, pues ya después, sobre todo a partir del pinchazo de las .com y realmente se ha consolidado después de la crisis del 2008. Así que son también dos puntos a tener en cuenta. Esto es reciente. Y como es la estrategia ganadora y la que da beneficios, es la estrategia popular. Y las que han perdido, está innato en la naturaleza humana, pues son machacadas. Bien, ¿quiere esto decir que la gestión pasiva en la indexación no es recomendable? No. La gestión pasiva en la indexación es una manera muy inteligente de invertir. Aquí me estoy limitando solo al tema de las acciones. Para cualquier tipo de inversor. Y en especial para el inversor que no quiere complicarse la vida, quiere trabajar poco y es capaz de programar su labor inversora de manera automática. Es realmente
una bendición de la democratización de los mercados financieros. Y hay que dar la bienvenida porque tiene muchísimas virtudes. Pero también tiene inconvenientes. Aquí hemos señalado unos cuantos que es necesario que los inversores los tengan en cuenta. Porque cuando la bolsa sube, todo el mundo está contento, todo el mundo gana, hay mucha euforia, pero estas historias no terminan así. Ni siquiera son iguales las debaques bursátiles. No es igual la debacle bursátil del 2000 al 2002 que la del 2008. La del 2008, bueno, conlleva una crisis de liquidez tremenda, ¿no? Y todo se vende, no se discrimina entre compañías buenas y malas, compañías que ganan dinero o que lo pierden, ¿no? Todo cae. En cambio, la del 2000, la del 2002, digamos que afectaba más bien a grupos de empresas que dominaban los índices. Esto, no sé, a lo mejor alguien saca el tema en las preguntas, pero hay que tener en cuenta que a veces la rentabilidad de un índice general de acciones viene determinada por un grupo pequeño de empresas y concentrada en 2 o 3 sectores. Y a veces está más repartido, pero no siempre es así, ¿no? Por ejemplo, en el periodo 2000-2002 no era así. Y probablemente ahora, solo en ese sentido, no en el sentido de la calidad de las empresas, ¿no? Que es muy diferente al de la calidad de las empresas. Entonces, pues también un poco igual. Así que ahí lo dejamos.